Le damos la bienvenida a Punto de Encuentro a esta serie de entrevistas sobre diferentes temas. Soy María Aria y estamos cerrando el ciclo sobre diversidad. Hoy nos acompaña Federico Graña, militante social y político y actual director de Desarrollo Municipal de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por la invitación. En esta serie estuvimos conversando sobre las diferentes diversidades del Uruguay, desde la diversidad sexual, la racial, también un poco la historia de la diversidad en la población uruguaya. ¿Cómo podemos potenciar el diálogo entre todas estas realidades para construir un Uruguay que reconozca esas diversidades y las integre? Yo creo que ese es un punto central de la discusión, ¿no? La tensión entre las particularidades o entre lo particular y lo universal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que las políticas identitarias llegaron en un momento a cubrir los vacíos de algunos planteos universales que no le daban respuesta a minorías o a mayorías que vivían como minorías, ¿no? Esto cambia a veces dependiendo de los estados, pero a nivel global, obviamente las mujeres normalmente son mayoría en cantidad de habitantes, pero en lo que respecta a derechos estaban en una situación de no privilegio, por decirlo de alguna manera. Y si uno va a algunos países de América Latina, como el caso de Brasil, y vemos la población afro, bueno, es una población que es mayoritaria, pero no tenía todo el acceso a derechos. Entonces, en ese escenario, creo que esa tensión que fueron generando los distintos movimientos, a veces tiende a una separación entre distintos actores. Y creo que ahí hay algún concepto que ayuda en un momento a poder llegar a construir una articulación mucho más potente, que es el concepto de interseccionalidad, que voy a tomarlo más adelante. Pero también hay que ver cómo fue el proceso. A veces está bueno pensar el Uruguay desde el Uruguay. Más allá que haya conceptos que son más globales, internacionales, o construcciones teóricas o políticas que vienen desde otras experiencias de otros países y se hacen globales después, como forma de interpretar la realidad. Creo que también Uruguay tiene un acumulado que lo hace diferente. Entonces, en ese escenario hay algunos acumulados que son mucho más históricos. Entre ellos yo pondría como un eje central la unidad del movimiento obrero, que marca una diferencia a nivel de los movimientos sociales en el mundo. Pero que también permitió, cuando algunos actores dentro de algunos movimientos plantearon la posibilidad, y por eso llamo de articulación, de algunas agendas, fuera un eje vertebrador que nos ayudara a generar eso. En los colectivos sociales hay como un sentido común vinculado a la unidad. Entonces, en ese escenario, cuando uno ve, por ejemplo, en el campo de la lucha, del movimiento de la diversidad sexual, el planteo que es teórico y práctico de empezar a articular dentro de la marcha de la diversidad una agenda que no solo fuera por la diversidad sexual, que contuviera algunos otros ejes que estaban vinculados con el eje de clase, con los feminismos, con también el movimiento estudiantil, y que ahí uno empieza, y con el movimiento afro, en una primera instancia, que uno empieza a ver ya desde el 2005 como, frente a la solicitud de la coordinadora de la marcha naciente, de que la FEU acompañara, la FEU se posiciona y acompaña por primera vez una marcha de la diversidad en el año 2005, que es la primera marcha de la diversidad. Obviamente hubo otras, la primera marcha del movimiento LGBT es en el año 93, pero bajo este concepto pasa en ese momento. Lo mismo, en realidad en una primera etapa fueron los jóvenes del PIT-CNT, más adelante sería el PIT-CNT el que se suma. Y así otras organizaciones afro y feministas desde el origen, que permiten lo que uno podría llamar en una primera etapa una articulación de la lucha, ordenando la agenda, y que eso se va a ver mucho más desplegado, sobre todo en el periodo entre el 2010 y 2015, que hubo un acuerdo entre distintas organizaciones sociales de cuál era el orden de la agenda parlamentaria. Entonces ahí fue que se aprobó que primero fuera aborto, por una demanda que venía hace muchos tiempos, y bueno, por el suceso del veto en el primer gobierno Frente Amplista. Después matrimonio igualitario como eje, después la ley de acciones afirmativas para personas afros y después entró el tema de la despenalización, bueno, la regulación del mercado de la marihuana. Y eso surge en esas instancias de diálogo y en esos espacios, como uno de ellos fue la coordinadora del movimiento de la diversidad, o de la marcha por la diversidad. Creo que ahí hay un acumulado que después fue evolucionando en el tiempo, ¿no? Antes uno podría decir que es una agenda.
¿no? Es una agenda que se articula a distintos movimientos que tienen distintos intereses, que en realidad lo que hacen es poner en agenda, bueno, esta es nuestra agenda, cómo nos ponemos de acuerdo, que estamos todos de acuerdo, valga la redundancia, en pelear por esto y en ampliar estos derechos, que esa es una forma de articular, pero creo que se fue dando en la práctica concreta otra situación, que es la de aplicar en la práctica concreta, de vuelta, un concepto de interseccionalidad. Y ahí volví al inicio. Yo creo que ese concepto nace primero como una forma de denuncia, y los primeros atisbos del concepto vienen de Angela Davis y con su libro Género, Raza y Clase, que es una discusión con el feminismo blanco, al cual denuncia como dejar afuera, obviamente a las mujeres afrodescendientes y también a las clases sociales más bajas, y complejiza la discusión, ¿no? No hay un solo feminismo o no hay una sola manera de ver el feminismo. Articulan otros ejes de desigualdad. Y en esa articulación de otros ejes de desigualdad, más adelante algunas autoras le ponen como nombre el concepto de interseccionalidad, pero la base primigenia está ahí. Y ahí también se veía no solo como una forma de análisis, ¿no? Es una categoría que yo creo que últimamente está más hacia el análisis de la problemática y a la elaboración de políticas públicas, y no tanto como horizonte emancipatorio. Y esa es la diferencia que uno podría plantear que estamos en este momento. Caminó más a estos dos últimos puntos, donde a veces, sin quererlo, por ordenar la política pública, por saber cuáles son los recursos necesarios, en realidad termina generando una especie de olimpiada del desfavorecido, ¿no? A ver, ¿quién llega primero, ¿no? Si llega primero a una acción afirmativa, a una política pública de Estado, quien tenga más ejes de desigualdad cruzado, ¿no? ¿Qué va primero? ¿La persona afro, trans, o la mujer trans, afro, en situación de discapacidad, migrante? Ese es el objetivo de la interseccionalidad, fragmentar población. Y creo que no, creo que en realidad hay otra forma de vivirla, que uno podría resumirla en este concepto, que sería el de pensarse como seres capaces, ¿no? Digo, seres humanos capaces de ser conscientes de los distintos ejes de desigualdad y asumir esas luchas, aunque no pertenezcan a algunos de esos ejes, ¿no? Cuando digo esto es abrazar la lucha antirracista, aunque no seas una persona afro. Siempre, y acá creo que es el centro en esta articulación de la particular y lo universal, teniendo en cuenta que las y los protagonistas de ciertas luchas son las personas que directamente están involucradas. Entonces, ahí el juego que tienen otros que en esa suma de interseccionalidades capaz que están en otra posición es el de usar su capital, y cuando hablo de su capital es su capital político, su capital social, para abrir las puertas para otros y otras que quizás solos y solas en este momento no podrían hacerlo. ¿Qué rol juega la organización territorial y comunitaria en esta construcción? Bueno, ese es otro desafío, ¿no? Porque ahí creo que el gran desafío es reconocer algunas acciones que ya existen. Es imposible pensar en los feminismos en Uruguay sin pensar en una cantidad de organizaciones que en los años 90, frente a las primeras acciones del Estado, cuando digo esto es pensando el Estado en sus tres niveles y el gobierno departamental como uno de ellos, cuando se abre la posibilidad de la generación de una nueva generación de políticas sociales, empieza esa agenda que en aquel momento se hablaba de los derechos de la mujer y no tanto de feminismos, en realidad empieza a consolidarse en los territorios, ¿no? Y ahí el nacimiento, por ejemplo, de las comunas mujeres, que ya en esta tensión entre derechos de la mujer y feminismo y en estos avances empiezan a generar una estructura militante de territorio que es como muy potente y que se consolidó en los barrios y además consolidó las políticas públicas de más largo aliento que tiene el Uruguay, que son las que se desarrollan en la Comuna Mujer, con la participación de las directamente involucradas. Eso yo creo que es un eje que claramente es importante. Pongo este ejemplo, podría poner otros. Creo que después hay una tensión entre cómo estos problemas exceden a lo territorial, a veces no existen tanta organización territorial de estos inconvenientes. Y en realidad las personas, cuando hay inconvenientes, es el inconveniente que tienen las personas frente a situaciones de discriminación. Y ahí creo que es el gran desafío, es cómo algunas organizaciones
que en realidad son más de, llamémosle como frentes nacionales o grupos de organizaciones que en realidad se centran en el tema, tienen una representación en lo territorial. Creo que ahí los feminismos son quienes están más avanzados y también las organizaciones afro son otras que tienen mucha presencia territorial. ¿Cómo desarrollamos iniciativas políticas desde la institucionalidad, pero sin que esa institucionalidad ahogue a la participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales? Ahí también, cada una de las preguntas que me hacen juega muchas tensiones, ¿no? Esta cosa de lo institucional y las seguridades que debe brindar lo institucional sobre los criterios que utiliza para manejar sus fondos, la asignación de esos fondos, el apoyo a... Eso es un eje que siempre debe estar. Pero creo que acá el centro es que uno podría decir no debería existir ninguna política pública, ninguna, sin la participación de los directamente involucrados. Y eso uno puede llegar a ese camino desde dos perspectivas. Desde una perspectiva de la construcción de ciudadanía y por lo tanto de descentralización, cuando digo esto, entendiendo la descentralización no como una desconcentración de servicios o presencia de oficinas o de los distintos niveles del Estado, sino entendiéndola como un espacio que en realidad lo que hace es compartir poder con los directamente involucrados. Desde ese lugar, entendiéndolo así, por eso digo como construcción de ciudadanía, creo que es una línea y la otra de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Digo, cualquiera de los dos caminos nos hacen llegar a esto que decía al inicio, de que no puede haber ninguna política pública que no esté con los directamente involucrados. Entonces, eso es lo mínimo. Y después hay distintas escalas de participación, o uno puede ver distintas escalas de participación. Hay algunas que son muy simples, que uno podría decir que son las de la audiencia pública, la de contarle a la gente qué es lo que se va a hacer sobre su destino. Creo que esa es la más baja y por lo tanto la más débil de la forma de participación en este concepto de construcción de ciudadanía. Y me parece que en realidad el eje central debe ser este que decía al inicio, es cualquier política pública, en este caso podríamos poner ejemplos de varios de cómo se construye, ¿no? Así se construyó la ley de acciones afirmativas para personas afro, así se construyó durante 1 año y medio en el Consejo Nacional de Diversidad Sexual la ley integral para personas trans, hablando de algunos de los ejes que podíamos hacer, o también algunas políticas directas que atravesaban los temas de educación en todos estos temas y cómo impactaban en los centros educativos y sobre todo en el rendimiento de los gurises y las gurisas, ser parte de alguno de estos colectivos, que son muy amplios, y sufrir casos de discriminación o en extremo, en algunos casos, casos de abuso. Entonces, cómo eso impactaba en su desempeño educativo y bueno, hasta el gobierno anterior había 30 centros educativos que estaban trabajando en este programa y cuando asumió este gobierno desapareció esta política pública. Pero todas ellas fueron controladas por las organizaciones sociales. Entonces, el rol es esencial y ahí hay que preguntar por qué. Una, por esta concepción, y otra, yo diría, para que las cosas perduren. Porque creo que no hay ser humano que valore de forma potente algo que parece que le cae desde el cielo, ¿no? Que vino alguien y me lo dio, y está ahí, y el valor es distinto. Y yo te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con estas políticas, y podríamos hablar de espacios públicos. Por ejemplo, nosotros tuvimos en esta administración una inversión muy fuerte en la zona del Molino de Pérez, que estaba vandalizado. Y ahí todo lo que se hizo fue en definición con los vecinos. Hace 1 año y medio que el molino está impecable, o sea, no hay una vandalización, se pintó todo en un color que podría llamar a alguna gente a intervenir eso, y lo defienden tanto los vecinos, y fueron tan parte del proceso, que creo que está ese respeto al trabajo del otro. Y quizás cuando uno hace otra obra de infraestructura, en las que los vecinos no definieron, en las que no fueron parte del proceso, el cuidado no existe. Y uno habla, te estoy hablando de infraestructura, imaginémoslo en procesos mucho más complejos, que tienen que ver con cambios culturales, con cambios en la sensibilidad de las personas y de las mentalidades de las personas. Ahí todavía es más importante esta comprensión del hecho en sí. En una sociedad que apunta y promueve el individualismo y la competitividad, ¿cómo se puede construir un Uruguay más solidario e integrado? Mira,
Está bárbaro lo que decís, porque creo que también a veces uno podría decir que esta fragmentación que hablábamos al inicio de los movimientos responde también a esa lógica, ¿no? Responde, por un lado, a la lógica de quién llega primero, y en este qué llegar primero, ahí anula la posibilidad de un todos y todas, que eso es un universal, que tengamos un proyecto en que todos seamos parte, ¿no? Y que no sea o una suma de Frankenstein de proyectitos que se contradicen, o una competencia irracional desde quién está en la peor situación para llegar primero. Y creo que ahí el ejercicio este que decía yo de la interseccionalidad es como horizonte organizador y emancipatorio, creo que es una promesa del futuro. O sea, ¿por qué? Porque obviamente reconoce el corte de clase como eje central de la desigualdad, pero también reconoce el de género, también reconoce el de raza. Con eso ya tenemos varios de los problemas que hay en la humanidad, porque de género se puede desprender ahí los temas vinculados a la diversidad sexual. Obviamente que en primera instancia no concebía otros, pero estos son como los ejes más estructurales. Hay otros que no son tan estructurales, pero son importantes, como los territoriales, como las personas en situación de discapacidad, como la situación de personas migrantes, que en realidad, salvo las personas en situación de discapacidad, los otros dos están muy atados a algunos de los que nombré anteriormente, estos ejes estructurales. Entonces, en ese escenario es como un horizonte emancipatorio prometedor, porque si de vuelta al inicio, como lo trataba de explicar lo más simple posible, pero que haya personas que somos conscientes de que estas desigualdades existen, que por más que no pertenezcamos a algunas de esas comunidades, peleemos por los derechos de esas personas, a veces solamente acompañando, siendo que las otras y los otros sean los protagonistas, lo que también le enseña a las y los militantes, activistas sociales, gente que está preocupada por cambiar el mundo, como quieran denominarla, es a ser muchísimo más solidarios. Y cuando digo esto es entendiendo también la solidaridad como una discusión con el poder, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la distribución del poder, y a veces repetimos prácticas que no distribuyen poder. Y la mejor forma a veces de distribuir es saber correrse a tiempo de algunos espacios, saber que no tenés que ser la o el protagonista de ciertos procesos, tener la inteligencia emocional. Cuando digo emocional hablo desde el punto de vista de la perspectiva más general y colectiva, de que tu peripecia personal o tu destino personal está muy ligado al destino colectivo. Entonces, por lo tanto, tu aporte sí, claro que es importante, tu singularidad, claro que es importante, tu particularidad es importante, tu individualidad es importante. Pero en realidad, si no hay destino colectivo, todo eso desaparece, se esfuma, y creo que el centro de vuelta es esto, es cómo podemos generar personas, o cómo nos vamos generando y descubriendo como personas que somos conscientes de todo eso, y cómo nuestras energías, nuestro esfuerzo, a veces está centrado en pelear por cosas que directamente uno podría decir que no te benefician o que no te atañen. Y en realidad sí, porque el racismo nos atañe a todos, la desigualdad de género nos atañe a todos y todas, la discriminación también. Entonces, cuando uno habla de todos estos temas, a veces hay que buscar las herramientas para salir de ellos, y sobre todo porque es muy importante para salir de uno de los problemas centrales que tienen a veces los movimientos sociales, y desde una perspectiva de izquierda. La diferencia entre un rebelde primitivo, diría Hobsbawm, y un revolucionario es la capacidad de tener programa. Y la capacidad de tener programa es la capacidad de tener ideas, propuestas que transformen esta realidad. Entonces, a veces, muchos sectores o movimientos sociales tienen una acción reactiva, de resistencia, se podría decir, a la situación, pero no logran generar la propuesta o el programa que transforme la realidad y que mejore la calidad de vida en distintos aspectos que podrían ser de los directamente involucrados. Entonces, esto de vuelta creo que es central, ¿no? El tratar de generar herramientas que nos permitan generar horizontes emancipatorios y superadores de la situación en la que estamos.
Bueno, Federico, muchas gracias por venir, un placer escucharte. No, gracias a ustedes por la invitación. Y con ustedes nos vemos en la próxima serie de Punto de Encuentro.